abrir los ojos a la grandeza de la propia vida. Lo que libera a las personas de su karma o destino es la clara revelación de que es posible transformarlo. El budismo explica el karma para enseñar cómo cambiarlo, o, dicho de otro modo, esgrimir ante la gente la teoría del karma sin esclarecer la forma de transformarlo es interpretar el budismo de una manera equivocada. Estas enseñanzas solo hacen que la gente se sienta prisionera de los grilletes kármicos. Otra característica distintiva del budismo de Nichiren con respecto al karma es que se centra intensa y rigurosamente en el yo. Enseña que cada uno debe reflexionar profundamente sobre su karma y trabajar para cambiarlo, empleando el poder de la ley que todas las personas poseemos en nuestro interior. Así que, para transformar el karma, uno tiene que enfocar la mirada inequívocamente en su propia vida y no cerrarle los ojos. Correcto. Cuando uno enfrenta su karma de manera directa y sincera, tal como es frontalmente, puede hacer surgir la potencia de su budeidad. Al internarnos en lo más profundo de nuestra vida, construimos el palacio de la novena conciencia, la realidad inmutable que prevalece por sobre todas las demás funciones de la vida. Solo de esta forma uno puede lograr la purificación de sus 6 sentidos y llevar a cabo la revolución humana, es decir, cultivar y desarrollar su humanismo, su profundidad como ser. Por otro lado, tampoco limitamos nuestro enfoque al karma personal. Cuando nos liberamos de las cadenas de nuestro karma, debemos trabajar para ayudar a que los demás también puedan hacerlo y dejar de sufrir. En última instancia, necesitamos prestar atención a la tarea de transformar el karma de toda la humanidad. De esto se trata, manifestar la budeidad en la vida personal y hacer que los demás también lo hagan. Mientras luchamos por modificar nuestro karma, nos esforzamos ayudando a nuestros amigos y que también triunfen, A esto apuntan las actividades de la SGI. Es la forma más acabada y correcta que puede adoptar la práctica del budismo. Es sorprendente ver con qué profundidad el Daishonin reflexionaba continuamente sobre su propio karma. Sí, es una postura diametralmente opuesta a la autorreflexión pretenciosa en la que incurren tantos pseudo-intelectuales. En estas personas lo que se ve es una mera pose, un gesto calculado para dar la impresión de que son individuos pensantes y profundos. Desde luego, es importante enfrentar honestamente los problemas en el momento en que surgen y examinar la propia vida con seriedad. Pero si en este proceso nos aislamos de los demás o si encaramos este desafío con una actitud parcial o poco comprometida, ese intento de autorreflexión acabará siendo un ejercicio intelectual vacío. El Daishonin vivió abrigando el noble deseo de salvar a todos los seres humanos del sufrimiento. Por eso pudo observar su propia vida de manera tan honesta y minuciosa y manifestar en sí mismo un estado espiritual supremo. Buscó enseñar a todos sus seguidores, no a toda la humanidad, el medio certero para transformar el karma. ¿Hasta qué punto el Daishonin reflexionó sobre su propio karma? En carta desde Sado, escrita un mes después de la apertura de los ojos, dejó constancia de esta profunda lucha espiritual. La apertura de los ojos constituye un llamado a reconocer el inmenso espíritu y el noble estado de vida del Daishonin. En carta desde Sado, este exhorta a los discípulos a que abran sus ojos y tomen conciencia ellos mismos de la grandeza de su propio ser. En carta desde Sado, el Daishonin examina seriamente su propia vida, preguntándose por qué motivo debía enfrentar sufrimientos y persecuciones tan graves
y extrayendo la conclusión de que esto se debía a su propio karma. Hizo todo esto en bien de sus discípulos que experimentaban grandes sufrimientos en medio de una dura persecución. Quería forjar personas de auténtica personalidad y de verdadera fortaleza. La época actual se caracteriza por una espiritualidad superficial y frívola. Esto constituye uno de los rasgos esenciales del día posterior de la ley. De acuerdo con muchos observadores, esta tendencia es especialmente notorio en el Japón de hoy. El mensaje del Daishonin fue tomar la persecución o los obstáculos como una oportunidad para crecer y ser personas más profundas. Cuantas más dificultades encontramos, más podemos desarrollarnos como seres humanos. Esta es la manera correcta de vivir para un practicante del budismo de Nichiren. Esto no solo es cierto en el caso de las persecuciones y las adversidades que uno padece en nombre del budismo, sino también en cualquier otro nivel de la vida donde surgen obstáculos. Podríamos decir que hay dos grandes formas de enfrentar las dificultades de la vida. Hay personas que ante los problemas sienten frustración y enojo con el mundo que las rodea, y hay otros que en cambio utilizan esta situación para cultivar su espíritu y crecer. Por eso es extremadamente importante el concepto y el ejercicio práctico de la revolución humana o transformación interior. Si descuidamos nuestro crecimiento como seres humanos, cuando surge en nuestra vida un gran obstáculo, seguramente nos sentiremos víctimas. Caeremos en la autoconmiseración y en el resentimiento hacia los que nos rodean. Tal vez esta reacción sea típica del ser humano. Sin embargo, para impedir que esto suceda, debemos iniciar una profunda reflexión interior y luchar sin descanso en pos de nuestro crecimiento personal. ¿De qué manera entonces emprendió el Daishonin su proceso de reflexión interior? Leamos otro pasaje de Carta desde Sado. El Daishonin dice: las persecuciones que Nichiren ha enfrentado son el resultado del karma creado en existencias anteriores. El capítulo Jamás despreciar dice: cuando hubo expiado sus faltas, esto implica que el Bodhisattva jamás despreciar a causa de su karma del pasado fue calumniado y azotado por incontables personas que actuaban contra la enseñanza correcta. Cuanto más cierto es esto en el caso de Nichiren, quien en esta existencia nació en una pobre y humilde familia chandala. En mi corazón albergo cierta fe en el Sutra del Loto, pero mi cuerpo, de apariencia humana, fundamentalmente es el de un animal. Fue concebido por dos fluidos, uno blanco y uno rojo, de un padre y una madre que se alimentaban de carne y de pescado. Mi espíritu habita en este cuerpo, tal como la luna se refleja en el agua fangosa, o como un saco mugriento puede guardar oro en su interior. Ya que mi corazón cree en el Sutra del Loto, no temo ni siquiera a Brahma o a Shakra, pero mi cuerpo sigue siendo el de un animal. Dada esta disparidad entre mi mente y mi cuerpo, no es de extrañar que los necios me desprecien. Sin duda, cuando mi mente se compara con mi forma física, resplandece como la luna o como el oro. Aquí el Daishonin dice que ha tenido que enfrentar persecuciones tan grandes debido a su propio karma y del pasado. Y citando la frase que ya habíamos mencionado del capítulo Jamás despreciar, cuando hubo expiado sus faltas, el Daishonin llega incluso a analizar su propio nacimiento y su posición social. Escrutó su propia vida sin concesiones. Aunque dice: en mi corazón albergo cierta fe en el Sutra del Loto, naturalmente el Daishonin leyó esta enseñanza con todo su ser, con su cuerpo y con su mente. Leyó desde lo más recóndito de su vida la totalidad de los 28 capítulos del Sutra del Loto, pero admite tener cierta fe. Al final afirma:
Cuando mi mente se compara con mi forma física, resplandece como la luna o como el oro. Hace esta comparación precisamente porque su cuerpo, fundamentalmente el de un animal, contrasta con su alma o con su corazón, espléndido como la luna y el sol. No obstante, reconoce la fragilidad y la naturaleza cambiante del corazón humano, que hace que la gente viva embriagada por la ilusión y sucumba a las trampas de la naturaleza demoníaca. El camino hacia la transformación del karma implica superar esta debilidad interna, pues el corazón posee al mismo tiempo un aspecto débil y otro de gran fortaleza. La fe nos permite desarrollar un espíritu sólido, inseparable de la ley mística, y tomar contacto con el poder sin límites de nuestra budeidad innata. Por eso, el Daishonin dice: ya que mi corazón cree en el Sutra del Loto, no temo ni siquiera a Brahma o a Chakra. Y luego continúa con este proceso de reflexión interna y habla de sus existencias pasadas. Y aquí llegamos finalmente al tema del karma. El Daishonin dice: ¿quién sabe qué acciones contra la ley habré cometido en el pasado? Tal vez posea el alma del monje intención superior, o el espíritu de Mahadeva. Quizá descienda de aquellos que persiguieron despectivamente al Bodhisattva jamás despreciar, o me cuente entre aquellos que olvidaron las semillas de la iluminación sembradas en su vida. Incluso puede que esté emparentado con las 5000 personas arrogantes, o que pertenezca al tercer grupo de los que no pudieron abrazar la fe en el Sutra del Loto en los días del Buda, gran excelencia de la sabiduría universal. Es imposible escrutar el propio karma. Es sorprendente que se sitúa a sí mismo entre personas que actuaron contra el Sutra del Loto en el pasado. Esto señala que el budismo de Nichiren no considera el bien y el mal como un simple dualismo. Ambos términos son inseparables. La ignorancia fundamental es indivisible de la iluminación fundamental. Creo que desde ese lugar él puede formular una declaración semejante. El Daishonin afirma: es imposible escrutar el propio karma. Esto revela su interés incesante en el reino interior de la vida humana con el fin de guiar a todos los seres humanos hacia la iluminación. No puede haber una bondad y un amor más grandes hacia la humanidad. Creo que en la raíz de su observación sobre la naturaleza de la vida, lo que palpita es la profunda fe del Daishonin en el potencial del hombre y su profunda comprensión de las debilidades humanas. Todo su ser vibraba con el profundo deseo de salvar en el nivel más fundamental a sus seguidores de Kamakura, que luchaban valientemente a pesar de la represión. Ya hemos hablado de esto en otra oportunidad, pero si el Daishonin solo hubiera dado tibias palabras de consuelo a los que sufrían una terrible persecución, no habría podido inspirarlos a librar una batalla espiritual firme y ardiente para revertir la situación. Es natural que, en el transcurso de nuestra práctica budista, a veces tengamos dudas. El espíritu del budismo de Nichiren es cuestionar y escrutar seriamente la verdadera esencia de los fenómenos y acontecimientos. Las personas de fe genuina es la que posee un núcleo de convicción inamovible que se mantiene incólume aun cuando es despojada de todos sus atributos y adornos externos. Las funciones negativas actúan de todas las formas posibles para influir en el corazón de la gente. Por ejemplo, un sentimiento superficial hacia los logros mundanos puede conducir a la arrogancia. Correcto. Esta arrogancia abre un flanco
para que penetren en nuestra vida las funciones destructivas. A menudo, los más vulnerables son los que superan una gran dificultad y declaran con jactancia que todo está perfectamente bien. A veces, estas personas pueden ser muy débiles en su fuero espiritual. Con frecuencia, las personas humildes son las más sólidas y las menos proclives a dejarse influenciar. De todas formas, si pensamos con qué actitud seria y estricta el Daishonin reflexionaba sobre su propia vida, no podemos menos que hacer lo mismo en nuestras circunstancias personales. Las funciones demoníacas jamás entran en la vida de aquellos que poseen un fuerte espíritu y que luchan por crecer día tras día y mes tras mes. El Daishonin es el opuesto exacto al tipo de maestro religioso que predica a los demás con actitud de superioridad o de grandeza fingida. La clave está en compartir los sufrimientos de los demás de igual a igual, como semejantes. Al igual que el Daishonin, debemos reconocer que tal vez en el pasado hayamos perseguido a los devotos del Sutra del Loto. Solo entonces podemos comenzar a trabajar en el sentido más esencial para cambiar de raíz el karma de la humanidad. Si alguien dijese, tú estás sufriendo a causa de tu karma, como yo no tengo karma alguno, voy a salvarte, la gente se sentiría indignada u ofendida. La grandeza de la Soka Gakkai yace en que sus miembros comparten los sufrimientos del pueblo codo a codo. Las personas que abordan sus propios problemas y tratan de cambiar su karma seriamente hacen cuanto está a su alcance con tal de ayudar a los demás a hacer lo mismo. Esto hace que su conducta sea tan noble. En este caso, se trata de personas comunes que salen a ayudar a otras personas comunes. Son personas que guían a otras hacia la iluminación. Por este motivo, absolutamente nada puede romper los lazos que unen a los miembros de la Soka Gakkai. Ahora, volvamos a la carta desde Sado. ¿Por qué el Daishonin examina su propio karma con tanta minuciosidad? A continuación, esclarece sus razones. Las grandes persecuciones son una prueba para expiar las faltas pasadas. El Daishonin afirma, el hierro, cuando es forjado entre las llamas, se convierte en una excelente espada. Los insultos ponen a prueba a los sabios y venerables. Mi actual exilio no se debe a ningún crimen secular. Su único propósito es que yo pueda expiar en esta existencia mis graves faltas pasadas y que en la próxima me encuentre liberada de los 3 malos caminos. El hierro, cuando es forjado entre las llamas, se convierte en una excelente espada. Este es el tema que mejor sintetiza la transformación del karma, según la explica el budismo de Nichiren. El hierro, para llegar a ser una espada, necesita ser sometido a un duro proceso. De la misma manera, el propósito de la fe y de la religión es permitirnos forjar nuestra vida. No nos centraremos en el karma solo para saldar nuestra deuda kármica y cerrar el balance en 0. Nuestro objetivo es convertir nuestra cuenta negativa en un gran saldo positivo. Este es el principio de la transformación kármica para el budismo de Nichiren Daishonin. Y lo que hace posible este cambio es la naturaleza de Buda que existe en la vida de todas las personas. El desafío de transformar el karma está respaldado por nuestra firme convicción en la budeidad inherente a la vida humana. Las grandes dificultades nos dan la oportunidad de forjar y de templar nuestra existencia. El momento de profundizar y engrandecer nuestro humanismo al máximo es cuando la realidad se torna más dolorosa. Para resumir su actitud hacia el exilio en Sadio, que fue la peor persecución que debió soportar, basta con leer lo que él mismo afirma en la apertura de los ojos. Declararé lo siguiente: que los dioses me abandonen, que todas las persecuciones se abatan sobre mí, así y todo daré mi vida por la ley. Afirma que, aunque lo priven de todo, aunque hasta el cielo lo abandone, él seguirá avanzando serenamente.
por el camino de sus convicciones. Nada puede vulnerar a la persona que se pone de pie con esta resolución. La fe es lo que nos permite arribar a una vida de semejante fortaleza. Desde esta perspectiva, las grandes dificultades representan una oportunidad única de expiar nuestras faltas pasadas y en el proceso nos brindan la posibilidad de que desarrollamos el supremo estado de budeidad. Este fragmento de la apertura de los ojos también nos permite apreciar la relación entre el gran juramento de un practicante y su karma. Es cierto, el Daishonin, quien se basó en el gran deseo de salvar a todos los seres del sufrimiento, dice: cualquier otra tribulación será para mí como polvo en el viento. Visto desde la clara perspectiva de quien se basa en un juramento así de grande, deja de importar el karma que uno pueda tener o no tener, porque más allá del karma adverso o de las adversidades dolorosas que uno tenga que enfrentar, el que dedica su vida a un juramento o a un deseo de esta naturaleza puede absorber lo que venga. Naturalmente, uno no se imagina a Nichiren Daishonin luego de mostrar semejante estado de vida en la apertura de los ojos quejándose de su karma un mes más tarde. El Daishonin analiza su karma en carta desde Sado solo con el fin de alentar a sus seguidores que sufrían a raíz de la persecución a través de su propio ejemplo. Es como si él les hubiera dicho: este preciso momento en que resisten la persecución es su oportunidad de erradicar el karma del pasado y establecer un estado de vida basado en la budeidad. Aquí vemos el amor del Buda verdadero hacia la humanidad. Aunque el Daishonin era el Buda del día posterior de la ley, seguía siendo un ser humano, y no existe ningún ser humano que no posea un karma originado en existencias anteriores. La gente a menudo se pregunta: ¿no es contradictorio que tenga un karma si él es un Buda verdadero? Pero esta forma de pensar se basa en una premisa falsa. Se basa en la idea de que el Buda es un ser especial superior al resto de la gente. A diferencia de esto, Nichiren Daishonin es el Buda que logra la iluminación como ser humano común, es decir, un hombre como todos, que manifestó el estado de vida más elevado tal como era, a la vez desde el punto de vista de la budeidad que palpita en lo más profundo de su existencia. El Daishonin podría definirse como el Buda verdadero que apareció en este mundo con la identidad de un hombre común. Al igual que cualquier otro, el Daishonin experimentó los 4 sufrimientos: el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Con la forma de una persona común y corriente, manifestó el inmenso estado de vida de la budeidad. Revelar nuestra budeidad no significa cambiar de forma ni adquirir atributos especiales. Como ser humano, y es más, como persona orgullosa de su humilde origen, el Daishonin demostró con su propia vida que enfrentar grandes persecuciones o adversidades es en nombre de la ley, representa la vía para transformar el karma. Esto es verdadera grandeza y es prueba de que poseyó las virtudes del soberano, el maestro y los padres hacia todo el pueblo del día posterior de la ley. Nam-myoho Renge Kyo. El mundo de los escritos de Nichiren Daishonin.